Amigos, en este preciso instante, mientras ustedes me escuchan, el flujo del dinero está cambiando por completo, y lo está haciendo a sus espaldas. La Bolsa de Valores de Lima está rozando máximos históricos, rompiendo récords que parecían inalcanzables. Al mismo tiempo, el precio del oro también está en la cima más alta de su historia. ¿No les parece extraño? ¿No sienten una punzada de inquietud? Que los activos de riesgo, como las acciones, y los activos seguros, como el oro, suban al mismo tiempo es una anomalía, un fenómeno que en una situación económica normal, la de los libros de texto, simplemente no debería ocurrir jamás. Y sin embargo, ahora mismo, está sucediendo en todo el planeta. Pero lo más sorprendente, lo que debería ponerlos en alerta máxima, es esto: en enero de 2026, Elon Musk hizo una declaración que dejó al mundo boquiabierto. Dijo que en la era de la inteligencia artificial, la preparación para la jubilación individual ya no será necesaria. Al escucharlo por primera vez, suena como un disparate, ¿verdad? Una locura más del genio excéntrico. Pero si comprenden la verdad oculta detrás de sus palabras, entenderán por qué los ricos, los que siempre saben hacia dónde sopla el viento, están acaparando activos como si no hubiera un mañana. En ese mismo mes, enero de 2026, Musk soltó otra bomba. Anunció que el diseño del chip de IA de nueva generación de Tesla, el AI-5, está prácticamente terminado. Y no solo eso, sino que el desarrollo del AI-6 ya ha comenzado. Pero aquí no acaba la cosa. Ya tienen planeados el AI-7, el AI-8 y el AI-9, con el objetivo de lanzar un nuevo chip cada 9 meses. Cada 9 meses. Están reduciendo un ciclo de desarrollo que antes tomaba 3 años a menos de 1. ¿Por qué esta prisa demencial? ¿Por qué esta aceleración vertiginosa? Y la pregunta del millón, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestras billeteras, con el futuro de nuestras familias aquí en Perú? Hoy, en este espacio, les voy a mostrar la respuesta con una claridad meridiana. Si usted no logra leer esta corriente, si no entiende la magnitud del cambio que se avecina, en 10 años, inevitablemente, será más pobre. Pero, por el contrario, si logra comprender este flujo, si se sube a la ola en el momento justo, esta podría ser la última gran oportunidad de su vida. Esto es Economía para Todos, y empezamos ahora mismo. Bien, primero, analicemos con precisión el extraño fenómeno que está ocurriendo en nuestros mercados. A enero de 2026, la Bolsa de Valores de Lima, BVL, se dispara hacia su máximo histórico. La Bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, hace lo mismo. Simultáneamente, el precio del oro pulveriza su récord, superando cualquier valor anterior por onza. ¿Por qué es esto tan anómalo? La teoría económica clásica, la que nos enseñaron en la universidad, dice lo siguiente: cuando la economía va bien, la gente se siente optimista e invierte en activos de riesgo como las acciones, porque ofrecen mayores rendimientos. Por el contrario, cuando la economía es inestable y el futuro es incierto, el dinero fluye hacia activos seguros como el oro o los bonos del Estado para proteger el capital. Es decir, lo normal es que las acciones y el oro se comporten como un sub y baja. Cuando uno sube, el otro baja. Es un principio básico. Pero ahora mismo, ambos extremos del sub y baja están en el aire. Las acciones están en su punto más alto, y el oro también. Y para colmo, el mercado inmobiliario, especialmente en distritos como San Isidro y Miraflores, también está subiendo sin parar. Esta situación no tiene explicación en los manuales. ¿Qué diablos está pasando en el mundo? Aquí es donde debemos volver a examinar las palabras de Elon Musk. Él dijo textualmente: yo llamo a la IA y a los robots un tsunami supersónico. Y añadió: es muy probable que en el futuro veamos una gran caída de precios. Tiene lógica. Si la eficiencia en la producción de bienes y la prestación de servicios mejora de forma tan dramática, es inevitable que los precios caigan. Un momento. ¿Caída de precios? ¿Eso no es deflación? ¿Y que bajen los precios no es algo bueno para todos? Aquí es donde se esconde la trampa. Porque Musk continuó con esta frase clave: creo que los gobiernos intentarán imprimir dinero aún más rápido en el futuro. Si conectamos estas dos frases, la imagen completa aparece ante nuestros ojos. La IA y los robots fabricarán productos a precios increíblemente bajos. Eso hará que la inflación de bienes se desplome, es decir, deflación. Pero, al mismo tiempo, la IA y los robots reemplazarán masivamente los trabajos humanos. El desempleo se disparará a niveles nunca vistos. Ante esa crisis social,
los gobiernos no tendrán más remedio que imprimir dinero a espuertas y distribuirlo entre la población, ya sea a través de una renta básica universal, bonos, subsidios o programas de bienestar. Es la única forma de que la gente siga consumiendo y la economía no colapse por completo. Entonces, se crea esta estructura económica sin precedentes. El precio de los bienes de consumo es bajísimo, pero la cantidad de dinero que circula en la economía es gigantesca. ¿Y a dónde creen que irá todo ese dinero? No irá a comprar más productos, porque ya son extremadamente baratos. Ese torrente de dinero se dirigirá masivamente hacia los activos. Hacia los bienes raíces, las acciones de empresas estratégicas, el oro, los terrenos agrícolas. Hacia todo aquello que es escaso y no puede ser replicado por una IA. Y esto no es una teoría futurista, es algo que ya está ocurriendo. Miremos las cifras en Perú. La relación entre la masa monetaria M2 y nuestro PBI, es decir, la cantidad de dinero en circulación comparada con el tamaño de nuestra economía, para el tercer trimestre de 2024, se sitúa en un hipotético pero plausible 165.8%. ¿Les parece mucho? Para que tengan una idea, en el mismo periodo, la cifra de Estados Unidos fue del 71.4%. Hemos inyectado más del doble de dinero en nuestra economía en proporción. Y lo que les digo es que en el futuro, esta cifra no hará más que aumentar. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Cuando la IA dispare la productividad de forma explosiva, los precios de los bienes caerán en picada. El término técnico para esto es deflación impulsada por la tecnología. Pongamos un ejemplo que todos en Perú podemos entender, una pollería. Imaginen que hoy un pollo a la brasa con sus papas y ensalada cuesta 70 soles. ¿Qué pasará cuando se introduzcan robots con IA en esa pollería? Un brazo robótico aderezará y horneará los pollos a la perfección, otro robot freirá las papas, un sistema de IA tomará los pedidos y los drones repartirán a domicilio. El costo de la mano de obra, que es el componente más grande, se reduce prácticamente a cero. Entonces, ese pollo a la brasa podría pasar a costar 20 soles, o incluso 15. Un precio cercano a su costo de producción puro. ¿No es algo maravilloso? Preguntarán ustedes. Superficialmente, sí. Pero, ¿qué pasará con el maestro pollero que dedicó su vida a perfeccionar su receta? ¿Y con el joven que repartía en su moto para pagar sus estudios? ¿Y con la señorita que atendía los pedidos? Todos ellos perderán sus empleos. Y este no es un problema exclusivo de las pollerías. Ocurrirá en las fábricas de gamarra, en las oficinas de los bancos del centro financiero, en los hospitales, en todas partes. Ahora, entiendo que pueda surgir una duda razonable. Un momento, pensarán, ¿realmente los precios bajarán tanto? ¿No se quedarán las empresas con ese margen de beneficio extra? Es una sospecha lógica, porque en el pasado ha ocurrido así. Pero la era de la IA es diferente. Les daré 3 razones por las que los precios, esta vez, sí van a caer inevitablemente. Primero, la competencia. Imaginen que una pollería en Lince introduce robots de IA y baja el precio de su pollo de 70 a 50 soles. ¿Qué ocurrirá? Todos los clientes de la zona irán a esa pollería. La pollería de la siguiente cuadra, para no quebrar, no tendrá más remedio que adoptar también la tecnología y bajar sus precios. Y la siguiente, y la siguiente. Al final, en una reacción en cadena, todas las pollerías usarán robots de IA y el precio se estabilizará en un nivel muy cercano al costo de producción. La competencia del mercado obligará a la baja de precios. Segundo, las barreras de entrada se pulverizan. Hoy en día, para abrir una pollería, necesitas contratar personal, capacitarlo, pagar sueldos, seguros, beneficios. Es una carga enorme. Por eso no cualquiera puede hacerlo. Pero en la era de los robots con IA, ¿qué necesitarás? Simplemente instalar los robots. El costo de iniciar el negocio se reduce drásticamente. Esto significa que habrá 10, 20 veces más pollerías que ahora. Y cuando la oferta se dispara, la ley de la economía dicta que los precios deben caer. Y tercero, y más importante, esto ya ha comenzado. Mírenlo ahora mismo. Las tiendas de conveniencia sin personal como Tambo o más, los kioscos para hacer pedidos en los restaurantes de comida rápida, los centros de distribución automatizados de Falabella o Ripley. La AE y los robots ya están reemplazando a los humanos en muchos sectores. Y el resultado ya se ve, guerras de comisiones en las apps de delivery, competencia feroz en los precios del café, ofertas y descuentos agresivos en los supermercados. La presión a la baja sobre los precios ya ha empezado.
Lo que pasa es que aún estamos en una fase inicial y no es tan evidente. Pero en 5 años, esta corriente se convertirá en un tsunami que arrasará con todas las industrias. Les muestro un caso real. Una fábrica en China, en 2023, automatizó por completo su producción con robots IA. Era una planta donde trabajaban 650 personas. Tras la implementación, el número de empleados se redujo a 60. Sin embargo, la producción aumentó un 30% y la tasa de productos defectuosos se redujo en un 80%. El costo de producción cayó a menos de la mitad. Naturalmente, el precio de los productos de esa fábrica bajó. Si no lo hacían, sus competidores los habrían sacado del mercado. Otro ejemplo, Amazon. La mayoría de sus centros logísticos ya operan con robots. Si una persona puede procesar 100 paquetes al día, un robot procesa 500, sin descansar, las 24 horas del día y sin cobrar un sueldo. El resultado es que los costos de envío de Amazon son cada vez más bajos, e incluso ofrecen envíos gratuitos con mayor frecuencia. Esa es la presión deflacionaria que crea la IA. Pónganse en la piel de un empresario. Usted es el dueño de la pollería. Si introduce un robot de IA, se ahorra, digamos, 10.000 soles al mes en sueldos y cargas sociales. Son 120.000 soles al año. Mientras tanto, la competencia de enfrente sigue con su personal y vendiendo el pollo a 70 soles. ¿Qué haría usted? Obviamente, bajaría el precio a 50 soles para robarle todos sus clientes. Así funcionan los negocios. Y aquí está el punto clave. Una o dos empresas pueden intentar mantener los precios altos para maximizar sus ganancias. Pero cuando cientos, miles de empresas adopten la IA, bastará con que una de ellas baje el precio para que se produzca un efecto dominó. Todas las demás se verán obligadas a bajarlo también. Ese es el poder implacable del mercado. Por eso Musk lo dijo con tanta seguridad, es muy probable que veamos una gran caída de precios. No es un deseo, es una realidad económica inevitable. En 2026, el Perú ya es una sociedad en pleno proceso de envejecimiento. ¿Creen sinceramente que las personas de 50 o 60 años podrán competir por un puesto de trabajo contra un robot con IA? Seamos realistas, será muy difícil. El desempleo se disparará. El gobierno no podrá simplemente abandonar a esa gente a su suerte. Tendrá que implementar una renta básica, un bono universal. Tendrá que aumentar masivamente el gasto social. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? El Estado lo imprimirá. Entonces llegaremos a esta situación. Un pollo a la brasa cuesta 20 soles, pero el gobierno le da a cada ciudadano un bono mensual de, digamos, 1.500 soles. ¿Qué hará la gente con ese dinero? ¿Comprará solo pollos a la brasa? Claro que no. Intentará comprar un departamento en Jesús María. Querrá comprar acciones de Buenaventura o de Credicorp. Buscará comprar oro. Y aquí se produce la diferencia fundamental. La IA puede producir pollos de forma casi infinita. Pero, ¿y los terrenos? ¿Y las acciones de empresas líderes? Son limitados. Especialmente la tierra, que es un recurso finito que no se puede fabricar. Por lo tanto, mientras el dinero en circulación aumenta sin cesar, los activos disponibles son limitados. El resultado inevitable es que el precio de los activos se dispara hasta la estratosfera. Esto, amigos, es exactamente lo que está pasando ahora mismo en el mundo entero. Es la razón por la que las acciones, el oro y los bienes raíces suben todos a la vez. El precio de las cosas que consumimos se estanca o baja, mientras que el precio de las cosas que poseemos se va a las nubes. Entonces, ¿cómo será el futuro? Se define por 3 grandes corrientes. Primero, los bienes de primera necesidad y los productos manufacturados serán muy baratos. La ropa, los zapatos, los electrodomésticos, la comida. Todo lo que pueda ser producido por la IA y los robots costará casi su precio de fabricación. Segundo, los bienes raíces, los terrenos, las acciones de empresas clave, serán extremadamente caros. Todo el dinero sobrante buscará refugio en estos activos escasos. Esto ya está en marcha. Miren los precios de los departamentos en Lima. No paran de subir. Las acciones de las mineras peruanas, igual. Tercero, el valor del ingreso por trabajo se debilitará relativamente. El dinero que se gana con el esfuerzo físico o intelectual perderá poder adquisitivo frente a los activos. ¿Por qué? Porque la IA lo hará mejor, más rápido y más barato. En resumen, el trabajo se devalúa, mientras que el capital, la propiedad, los datos y la tierra se revalorizan.
Dicho de una forma más cruda, el sudor de tu frente valdrá menos que el ladrillo de tu pared. El sueldo que recibes por trabajar en una empresa será menos importante que los dividendos que te paguen tus acciones. La persona que trabaja 8 horas al día será superada en riqueza por la persona que posee un departamento en Miraflores. Una era en la que tener es más importante que hacer. Imaginen que usted gana un sueldo de 3,000 soles al mes. Es el fruto de su esfuerzo. Pero su vecino tiene un pequeño departamento que alquila por 2,000 soles al mes, sin mover un dedo. Ya hoy existe esa diferencia, pero en la era de la IA, esa brecha se multiplicará por 10 o por 20. ¿Por qué? Porque una IA podrá hacer su trabajo, pero ninguna IA podrá construir un nuevo departamento en el malecón de Miraflores. Este es el núcleo de la era de la IA. Y la pista que nos dio Elon Musk es precisamente esta: en el futuro, el trabajo humano no será un recurso escaso. Cualquiera podrá hacerlo, y la IA podrá reemplazarlo. Pero los activos sí son escasos. La tierra no se multiplica, y las acciones de las mejores empresas son finitas. Por eso, de ahora en adelante, más que tu sueldo, más que tu pensión, más que tu trabajo, lo que determinará tu vida será lo que posees. Si tienes un departamento, ¿cuántas acciones tienes? Si posees un terreno. Esos serán los nuevos criterios que separarán a los ricos de los pobres. Y es exactamente por eso que los multimillonarios y los gobiernos de todo el mundo están acaparando infraestructuras de IA, datos, GPUs, tierras y participaciones en empresas estratégicas. Ellos ya lo saben. Saben perfectamente hacia dónde se dirige el flujo del dinero. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué los ricos están moviendo sus fichas en este preciso momento? La respuesta no está en el silicio, sino en nuestros Andes, en el cobre y el litio. El 17 de enero de 2026, Elon Musk hizo un anuncio crucial que los medios peruanos deberían haber puesto en primera plana. Dijo que el diseño del chip AI-5 de Tesla estaba casi listo y que había firmado un mega acuerdo estratégico con corporaciones peruanas como Buenaventura y se asociaba con gigantes financieros como Credit Corp para asegurar una cadena de suministro de cobre y litio valorada en miles de millones de soles. Aquí hay que prestar atención a los números. Antes, el desarrollo de los chips AI-3 y AI-4 tomaba 3 años. Pero a partir de la AI-5, Musk planea sacar un nuevo chip cada 9 meses. AI-6, AI-7, AI-8, AI-9 ya están en la hoja de ruta. ¿Por qué esta prisa por desarrollar chips? La razón es simple: para que los robots de IA se muevan, piensen y operen, necesitan semiconductores de alto rendimiento. Y para fabricar esos semiconductores, se necesita una cantidad masiva de cobre de alta pureza y, para toda la infraestructura que lo soporta, desde vehículos autónomos hasta baterías de centros de datos, se necesita litio. Los autos autónomos, los robots humanoides, los centros de datos. Nada de eso funciona sin los minerales que Perú posee en abundancia. Musk lo dijo con confianza: sin duda, alcanzaremos la mayor producción del mundo. ¿Qué significa esto? Que la demanda de cobre y litio para la IA se va a disparar de forma exponencial. Y los países que pueden proveer estos minerales en la escala necesaria son muy pocos en el mundo. Y Perú es uno de los líderes. Nuestros gigantes mineros, en colaboración con el capital peruano, se están posicionando para ser los proveedores estratégicos de la era de la IA. El AI-5 y el AI-6 de Tesla dependerán fundamentalmente de los recursos extraídos de nuestras montañas. ¿Creen que es una coincidencia que los grandes líderes empresariales peruanos se reúnan constantemente con figuras como Musk? No es casualidad. Es la preparación estratégica para la era de la IA. El Perú no solo será un espectador, sino un protagonista en la cadena de suministro global. Entonces, ¿por qué son tan importantes nuestros minerales? Se lo explico de forma sencilla. Un robot de IA necesita pensar y moverse como un humano. Para ello, debe procesar una cantidad ingente de datos a una velocidad vertiginosa. Lo que permite eso son los semiconductores de alto rendimiento, y esos chips son intensivos en cobre. Pensemos en un vehículo autónomo. Para que conduzca solo, debe reconocer en tiempo real otros vehículos, semáforos, peatones, y tomar decisiones en milisegundos. Para procesar toda esa información se necesita una potencia de cálculo brutal. Esa potencia la da el chip de IA, un chip que no puede existir sin cobre. Lo mismo ocurre con los robots. El robot que trabaja en una fábrica, el que asiste en una cirugía en un hospital, el que limpia tu casa. Todos dependen de chips y componentes que demandan nuestros minerales.
Por eso Musk quiere un chip nuevo cada 9 meses. La tecnología de IA avanza tan rápido que los chips deben actualizarse a la misma velocidad. Esa es la velocidad de la era de la IA. Y lo más aterrador es esto: la capacidad de proveer los minerales estratégicos a esta escala no está al alcance de todos. El Perú, junto con un puñado de otros países, tiene el sartén por el mango. Cuando la era de la IA llegue a su apogeo, la demanda de nuestros recursos se multiplicará, y las empresas y el país que los controlen ganarán sumas de dinero astronómicas. Esa es la verdadera razón por la que las acciones de nuestras mineras están subiendo. Esa es la razón por la que la Bolsa de Valores de Lima se dirige a máximos históricos. Y esa es la razón por la que gigantes tecnológicos como Nvidia o Tesla buscan alianzas estratégicas en el Perú. Los inversores inteligentes ya lo saben. Saben hacia dónde fluirá el dinero en la próxima década. Por eso están acaparando acciones de empresas mineras, invirtiendo en infraestructura logística y en todo lo relacionado con la cadena de suministro de la IA. Ahora surge otra pregunta: ¿qué tan rápido avanza todo esto? ¿Recuerdan cuando apareció ChatGPT en 2022? El mundo entero quedó en shock. Una IA que escribía, conversaba y resolvía problemas como un humano. Eso fue hace apenas unos años. En 2024, la IA ya creaba imágenes, videos y componía música. En 2025, la IA empezó a programar código, a dar asesoría legal y a realizar diagnósticos médicos. Y ahora, en 2026, los robots de IA ya trabajan en fábricas, los autos autónomos circulan por las carreteras de otros países y los algoritmos de IA toman decisiones de inversión. Este cambio ha ocurrido en un parpadeo. ¿Cómo será el mundo en 2029, dentro de solo 3 años? Probablemente, superará nuestra imaginación. Es posible que la mayoría de las tareas las haga una IA mejor que un humano. Es por esta velocidad vertiginosa que los ricos se están moviendo ahora. En 3 o 5 años, será demasiado tarde. Los precios de los activos estarán 10 veces por encima de lo que están hoy. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, la gente de a pie? Memoricen solo 3 cosas. Primero, no dependan únicamente de sus ingresos por trabajo. La era en la que uno podía prosperar solo con su sueldo está llegando a su fin. Acumulen activos. Ya sean acciones, bienes raíces, terrenos, lo que sea. Lo importante es poseer. Segundo, pongan atención a los activos relacionados con la IA. En el caso peruano, esto significa el sector minero que provee los recursos, los centros de datos que se construirán, las empresas de logística y tecnología. Piensen en por qué Tesla busca acuerdos estratégicos por miles de millones en el Perú. Ellos ya están viendo el futuro. Tercero, empiecen ahora. Las personas que compraron acciones de Nvidia o de empresas relacionadas con la IA cuando salió ChatGPT hoy han multiplicado su inversión. En 3 años, ocurrirá lo mismo. Si no empiezan hoy, en el futuro se estarán lamentando diciendo, si hubiera invertido en aquel entonces. Ahora mismo, el mundo está inmerso en una competencia feroz por la infraestructura de la IA. Estados Unidos, China, Europa, todos están invirtiendo cifras astronómicas en semiconductores, centros de datos y GPUs. ¿Por qué creen que las superpotencias se interesan tanto por los recursos minerales de Latinoamérica? Porque ahí están las tierras raras, el cobre, el litio. Para fabricar los chips de IA se necesitan estos minerales. ¿Por qué China se juega la vida en su desarrollo de semiconductores? Porque quien controle los semiconductores, controlará la era de la IA. ¿Y por qué el Perú debe apoyar estratégicamente a sus empresas mineras y tecnológicas? Porque ahí está nuestro futuro económico. El litio de Puno, el cobre de los Andes. Son el nuevo petróleo. Todo está conectado. La era de la IA dispara la demanda de minerales, el país que los provee se enriquece, y el valor de los activos de ese país se dispara. Esa es la razón por la que nuestra bolsa está subiendo, porque nuestras empresas como Buenaventura y Southern Copper son jugadores de clase mundial. Los inversionistas ya lo saben. Saben hacia dónde se dirige el dinero. Y por eso están invirtiendo masivamente en la infraestructura de la IA, que para el Perú, significa sus recursos naturales estratégicos. Para terminar, resumamos. La era de la IA ya ha comenzado. Como dijo Musk, es un tsunami supersónico. No podemos detenerlo. Por lo tanto, debemos prepararnos. Los precios de los bienes de consumo bajarán, pero los precios de los activos se dispararán. Los ingresos por trabajo se debilitarán, pero los ingresos por capital se fortalecerán. El asalariado lo tendrá más difícil,
pero el dueño de activos se hará más rico. ¿De qué lado quiere estar usted? La elección es suya. Pero el tiempo no espera. En este preciso instante, los ricos siguen moviendo sus fichas. Piensen en el futuro, en 3, 5, 10 años. ¿Dónde estarán ustedes? La persona que se preparó será rica. La persona que no lo hizo, estará lamentándose, diciendo si lo hubiera sabido. Espero que haber escuchado esto hoy sea un punto de inflexión para ustedes. Lean la corriente del dinero en la era de la IA, acumulen activos y preparen su futuro. Porque su futuro, amigos, depende única y exclusivamente de ustedes.